Bienvenido a este nuevo viaje dedicado a la compleja figura de Licio Gelli, un personaje que ha dejado una huella indeleble en la historia de Italia y más allá. Si por casualidad se perdió los dos videos sobre las sociedades secretas y la masonería, no se preocupe, puede ponerlos al día aquí. Antes de empezar, sin embargo, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campana. Este gesto nos empuja a mejorar cada vez más nuestro contenido y nos permite ofrecerle una visión más completa y profunda. Licio Gelli nació el 21 de abril de 1919 en Pistoia, Toscana, en el seno de una familia de orígenes modestos. Su padre trabajaba como empleado en los ferrocarriles del Estado y su madre era ama de casa. Su adhesión al fascismo comenzó a una edad temprana y le llevó a participar como voluntario en la Guerra Civil Española en 1936, poniéndose del lado de los falangistas de Francisco Franco. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gelli colaboró con la República Social Italiana, desempeñando funciones de enlace con las SS alemanas. Hacia el final del conflicto, Gelli demostró una notable capacidad de adaptación, colaborando con distintas partes, incluidos los partisanos y los aliados estadounidenses, y sentando las bases de su futura capacidad para forjar relaciones transversales. En la posguerra, Gelli emprendió actividades empresariales que le llevaron a colaborar con empresas como Permaflex, fabricante de colchones. La empresa era un símbolo del auge económico de Italia y permitió a Gelli establecer una red de relaciones con importantes figuras de la industria y la banca, consolidando su influencia. Sin embargo, no se limitó exclusivamente al sector manufacturero, sino que supo utilizar estas conexiones para ampliar su presencia en los circuitos financieros, desarrollando estrategias de inversión que le garantizaron un importante crecimiento económico personal. Esta etapa de su vida fue fundamental para consolidar sus ambiciones políticas y sociales. Al mismo tiempo, empezó a utilizar sus conexiones para facilitar operaciones internacionales, como el apoyo a la huida de jerarcas nazis a través de las líneas de evasión, consolidando una red que se extendía hasta Sudamérica. Entre los jerarcas que recibieron su ayuda, se encontraban figuras tan conocidas como Josef Mengele, el médico de la muerte de Auschwitz, y Adolf Eichmann, uno de los principales arquitectos de la solución final. Gelli utilizó contactos con miembros de organizaciones católicas que le proporcionaron pasaportes y rutas de escape seguras. En Argentina, estableció vínculos con el régimen militar de Jorge Videla, ofreciendo asesoramiento y apoyo logístico a cambio de acceso a recursos económicos. En Uruguay, estableció conexiones con funcionarios del gobierno que le permitieron utilizar el país como centro de transacciones financieras internacionales. Esta compleja red no solo garantizaba la protección de las principales figuras nazis, sino que también reforzaba el papel de Gelli como intermediario en operaciones que entrelazaban la política y las finanzas mundiales. En 1960, Gelli ingresó en el Gran Oriente de Italia y en 1970 se le confió formalmente la dirección de la logia masónica Propaganda Due. Bajo su dirección, la P2 se convirtió en una red de influencia sin precedentes, en la que participaron figuras tan destacadas como el magnate de los medios de comunicación Silvio Berlusconi, el banquero Roberto Calvi, el industrial Michele Sindona y Giulio Grassini, antiguo jefe del CISDE. La lista de miembros, descubierta en el año 1980, incluía también a destacadas figuras políticas, como Fabrizio Siquito y Mauricio Costanzo, oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, entre ellos el general Giuseppe Santovito, y ejecutivos de instituciones públicas. Mediante infiltraciones estratégicas en los medios de comunicación, los partidos y los ganglios vitales del Estado,
La logia se impuso como una estructura paralela capaz de influir en las decisiones políticas y económicas del país. Uno de los documentos más significativos atribuidos a Pío II es el Plan de Renacimiento Democrático, un proyecto estratégico redactado bajo la supervisión de Licio Gelli, que preveía una transformación radical del sistema político italiano hacia una estructura presidencialista y autoritaria. El plan se dividía en varias etapas. El control de los principales medios de comunicación para dirigir la opinión pública, la penetración en los partidos políticos para influir en sus decisiones, y una reforma institucional que reduciría la autonomía del Parlamento. Además, el plan pretendía una profunda revisión del Poder Judicial para limitar su independencia, introduciendo controles de arriba abajo y favoreciendo la concentración de poder en una estrecha élite. Entre los instrumentos señalados figuraban la infiltración de figuras clave en instituciones fundamentales como el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, y el debilitamiento de los sindicatos para reducir la disidencia social. Los objetivos, aunque disfrazados de intenciones reformistas, apuntaban en realidad a una gestión autoritaria del poder, lo que suscitó temores y acusaciones de subversión de las reglas democráticas. ¿Y qué piensa de Licio Gelli? En su opinión, ¿cambiaron sus acciones el curso de la historia italiana e internacional? Dígamelo en los comentarios y suscríbase al canal para estar al día de otros videos interesantes que están por llegar. Gelli también forjó estrechas relaciones con el Vaticano, en particular con el IOR, dirigido por Monseñor Paul Marcinkus. Marcinkus, conocido como el banquero de Dios, fue un aliado clave para Gelli, permitiéndole manejar complejas transacciones financieras. Marcinkus utilizó su posición para asegurar la circulación de enormes sumas de dinero a través de canales secretos, lo que permitió a Pío II consolidar su influencia. Gelli también entabló amistad con figuras como Monseñor Giovanni Benelli, considerado en la época como uno de los principales colaboradores del Papa Pablo VI, de quien se dice que estaba al menos parcialmente al corriente de las maniobras financieras que se estaban llevando a cabo. Algunos informes también vinculan a Gelli con el cardenal Jean-Marie Villot, secretario de Estado del Vaticano, aunque no existen pruebas definitivas. Gracias a estos vínculos con el clero, Gelli tuvo acceso a recursos financieros e información cruciales, lo que reforzó su papel como figura central en una compleja red de relaciones entre política, finanzas y religión. Durante el pontificado del Papa Juan Pablo II, la relación entre el Vaticano y las operaciones relacionadas con el IOR se hizo cada vez más controvertida, especialmente tras el descubrimiento de las conexiones entre el Banco Ambrosiano y Pío II, lo que puso aún más de relieve el papel de Gelli en el trasfondo financiero. Estuvo relacionado con las masacres que marcaron Italia durante los años de la estrategia de la tensión. Además, ha habido varias investigaciones y especulaciones sobre sus presuntos vínculos con las principales organizaciones criminales italianas, como la mafia y la Cosa Nostra. Gracias a su cargo en Pío II, Gelli pudo proporcionar apoyo logístico y estratégico para facilitar operaciones financieras ilegales y transacciones que implicaban circuitos de blanqueo de capitales. Según algunos informes, Michele Sindona, vinculado a la Cosa Nostra, y Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, mantenían relaciones con Gelli para financiar operaciones conjuntas, en las que también estaban implicadas indirectamente figuras clave de la delincuencia organizada. Las mafias se habrían beneficiado de las redes financieras creadas por Pío II, utilizando las conexiones de la logia para reforzar sus vínculos con el mundo empresarial y político. Aunque muchas de las acusaciones nunca se han confirmado del todo, las conexiones entre la logia Pío II y las organizaciones criminales italianas siguen siendo un capítulo oscuro de la historia de nuestro país que contribuye a reforzar la imagen de Gelli como un director ocultista
capaz de influir en dinámicas que van mucho más allá de los límites de la legalidad. Además, sus conexiones con destacadas figuras políticas como Giulio Andreotti han suscitado numerosos interrogantes, especialmente en relación con el papel de Pío II en el secuestro de Aldo Moro. Durante el secuestro de Moro, en 1978, surgieron hipótesis de que Gelli y su logia masónica podrían haber interferido dirigiendo u obstruyendo posibles negociaciones. En particular, se habló de la supuesta implicación del Pío II en el desvío de la investigación y en la gestión política del caso, ya que la eliminación de Moro podría haber favorecido los intereses de las redes de poder próximas a la logia. Aunque nunca se han aportado pruebas definitivas, la figura de Andreotti, entonces primer ministro, se ha vinculado a menudo a esta dinámica, alimentando el debate sobre el grado de influencia ejercido por Gelli en los acontecimientos políticos y judiciales de la época. Sucesos trágicos como la masacre de la Piazza Fontana, ocurrida el 12 de diciembre de 1969 en Milán, en la que una bomba estalló en el interior de la sede de la Banca Nazionale dell'Agricoltura, causando 17 muertos y 88 heridos. Las investigaciones estuvieron marcadas por el engaño y las falsas acusaciones contra anarquistas como Pietro Valpreda, mientras que más tarde surgió la implicación de círculos neofascistas. Igualmente dramática fue la masacre de Italicus, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1974 con una bomba que estalló a bordo del tren expreso Roma-Brenner, cerca de San Benedetto Val di Sambro, causando 12 muertos y 48 heridos. También en este caso, el engaño impidió la identificación de los responsables. Por último, la masacre de Bolonia, que tuvo lugar el 2 de agosto de 1980, fue uno de los atentados más devastadores de la historia italiana. Una bomba colocada en la sala de espera de la estación central causó 85 muertos y más de 200 heridos. Las investigaciones judiciales identificaron al NAR, una organización neofascista, como los principales autores y Valerio Fioravanti y Francesca Mambro fueron condenados. Sin embargo, surgieron pruebas abrumadoras del engaño orquestado por miembros de los servicios secretos desviados, entre ellos el general Pietro Musumeci, que fue condenado por obstrucción a la justicia. Licio Gelli no limitó su influencia a Italia, sino que hay indicios de que participó en operaciones que también tuvieron repercusiones en otros países europeos. En Grecia, durante el régimen de los coroneles, entre 1967 y 1974, se sospecha que desempeñó un papel en la organización de redes de poder paralelas para consolidar el control del régimen militar. Del mismo modo, en España se dice que Gelli cultivó relaciones con figuras próximas al régimen de Francisco Franco, explotando estas conexiones para influir en la transición política postfranquista y asegurar la continuidad en los círculos autoritarios. Aunque no existen pruebas definitivas, su nombre aparece a menudo en los debates sobre las redes internacionales de poder que apoyaron a los gobiernos de derechas en la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. En Sudamérica, además de sus vínculos con el régimen militar argentino, Gelli desarrolló intereses empresariales poco conocidos, incluidas participaciones en empresas locales utilizadas como vehículos para el blanqueo de fondos. En Uruguay, se cree que desempeñó un papel clave en algunas empresas ficticias que operaban como empresas pantalla para transacciones financieras transnacionales, a menudo vinculadas a bancos extraterritoriales. Estas actividades, que incluían redes de testaferros y empresas pantalla, reforzaron su control sobre los recursos económicos y las operaciones encubiertas en la región.
Gelli también mostró interés por controlar y difundir ciertas ideologías a través de instituciones culturales y educativas. Se cree que financió escuelas y academias con el fin de promover una visión autoritaria de la sociedad, acorde con sus objetivos políticos. Estos proyectos le permitieron crear consenso e influir en la generación más joven, consolidando así su papel como figura de referencia de una red de pensamiento conservador y antiprogresista. Publicó un libro titulado Cómo tener éxito, en el que ofrecía una colección de consejos prácticos y reflexiones personales basadas en sus experiencias en la construcción de redes de poder e influencia. El libro despertó gran curiosidad por su orientación directa sobre cómo desenvolverse en contextos políticos y financieros, revelando métodos y estrategias utilizados para consolidar el dominio propio en ámbitos complejos. A pesar de estar envuelta en polémica, la obra se convirtió en un símbolo de su enfoque sin escrúpulos del poder y de su habilidad para moverse en los contextos más complejos de la política y las finanzas. Las copias impresas de la obra se han vuelto raras y codiciadas por los coleccionistas, con valoraciones que pueden superar los 100 euros. Durante los últimos años de su vida, Licio Gelli mantuvo un controvertido perfil público que siguió provocando preguntas y debates mucho más allá de las fronteras italianas. Su carrera y sus acciones constituyen un ejemplo de cómo las redes ocultas pueden entrelazarse con la política, las finanzas y la sociedad, influyendo significativamente en la historia contemporánea. Sus vínculos con destacadas figuras políticas, instituciones religiosas y organizaciones criminales dibujan un panorama complejo e inquietante que invita a una reflexión crítica sobre la vulnerabilidad de las instituciones democráticas. A pesar de su muerte el 15 de diciembre de 2015, la figura de Licio Gelli sigue siendo objeto de estudio y debate. Su historia es una advertencia para las democracias modernas, ya que pone de relieve los peligros de las intrigas oscuras y las dinámicas de poder poco transparentes. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener una vigilancia constante para preservar los principios democráticos. Gracias por seguir este estudio en profundidad. Si le gustan estos temas, deje un like, suscríbase a nuestro canal y active la campana. Comparta el vídeo con cualquier persona que pueda estar interesada en descubrir los lados ocultos de la historia. Hasta pronto, viajero del alma.